Hoy vamos a resolver el ejercicio práctico 5.4 que corresponde al tema de reticulados de la guía de este año. Lo primero que deberemos hacer para comenzar la resolución del problema es hacer el análisis de estaticidad de la estructura. Y el primer punto es verificar la rigidez interna. Para que un reticulado plano sea internamente rígido, es decir, que no exista la posibilidad de movimientos relativos entre sus partes, debe cumplirse la siguiente expresión. La cantidad de barras debe ser igual a 2 veces la cantidad de nudos que presenta la estructura menos 3. En nuestro caso, el número de barras es 21 y el número de nudos es 12. Reemplazando en la expresión anterior, vemos que esta expresión se verifica para este caso. Esta condición es la condición de rigidez de los reticulados planos, que es necesaria pero no suficiente para garantizar la rigidez interna. Además de esta condición, debe cumplirse con el análisis de generación de los reticulados. ¿En qué consiste este análisis de generación? Sabemos que 3 chapas articuladas entre sí se comportan como un rígido en el plano. Por lo tanto, este triángulo de bielas también lo es. Si todo el reticulado se puede ir generando a partir de la adición de pares de bielas articuladas entre sí y a 2 nudos, se cumple con el análisis de generación. Es decir, estas 2 bielas son rígidas e indeformables, y la chapa rayada formada por el triángulo base también lo es. Por lo tanto, se ha formado un nuevo triángulo que es rígido e indeformable. Si adicionamos otras 2 barras articuladas entre sí y a la chapa rígida que es rayada, se ha formado otro nuevo triángulo rígido. De esta manera, si vamos adicionando los pares de barras, vamos viendo que se sigue cumpliendo con la rigidez requerida. De esta manera vimos que todo el reticulado se genera a partir de la adición de 2 barras articuladas. Por lo tanto, se cumple el análisis de generación de reticulados, se cumple con la condición de rigidez, por lo tanto se verifica la rigidez interna de este reticulado. Ahora bien, ¿qué pasaría si esa biela que está resaltada en esa posición estuviera en esta otra? Vemos que si queremos analizar si cumple el análisis de generación, podemos comenzar con este triángulo base, adicionamos este par de bielas y vemos que hasta ahí se cumple el análisis de generación, pero cuando queremos ir más allá y agregar un nuevo par de bielas, vemos que no se forma ningún triángulo rígido. ¿Qué significa esto? Que si bien se cumple la primera condición, porque no se modificó ni el número de barras ni el número de nudos, no se cumple el análisis de generación. Por lo tanto, este reticulado, con esa disposición de barras, no verifica la rigidez interna. Es decir, existe posibilidad de movimientos relativos entre sus partes. Por lo tanto, es fundamental que los reticulados cumplan el análisis de generación, que es quien garantiza la correcta posición de las barras para su rigidez interna. Hasta ahí vimos que el reticulado es rígido internamente. Veamos si lo es externamente. Es decir, si los vínculos externos son suficientes para restringir los grados de libertad que le quedan a la estructura. El reticulado vimos que es rígido internamente, por lo tanto se comporta como una única chapa en el plano, es decir, tiene 3 grados de libertad. Los vínculos externos que tiene la estructura son 2. Una articulación absoluta a tierra que restringe 2 grados de libertad y un apoyo móvil que restringe 1. Por la posición en que se encuentran,
No existe vinculación aparente, por lo tanto, esta estructura se encuentra rígida externamente, es isostática. Es decir, ahora sí podemos afirmar que la estructura es rígida e indeformable, interna y externamente. Este tipo de reticulados, por la disposición de las bielas, se denomina vigas K. Para hallar las tensiones a que están sometidas las bielas indicadas, se recurre al doble corte de Ritter, que consiste en plantear dos cortes en la estructura. Si la estructura está en equilibrio, también lo estarán sus partes. Por lo tanto, podremos realizar el diagrama de cuerpo libre de cualquiera de ellas y plantear las ecuaciones fundamentales de la estática. En nuestro caso nos conviene trabajar con la mitad derecha, ya que no tiene vínculos a tierra. En nuestro caso conviene trabajar con la mitad derecha, ya que no tiene vínculos a tierra. Si hubiera algún apoyo externo de ese lado, tendríamos que calcular previamente sus reacciones, si estuviera en esa posición. Como no lo está, vamos a trabajar con el subsistema derecho. Para esto vamos a plantear el diagrama de cuerpo libre, que consiste en quitar las bielas y poner de manifiesto las tensiones que en ellas se generan. Estas tensiones las voy a suponer de tracción, de manera tal de que cuando efectúe el cálculo, si el signo del resultado me da negativo, me va a estar indicando que no voy a tener tracción como yo había supuesto, sino que voy a tener compresión. De esta manera el signo físico coincide con el signo matemático del cálculo. Voy a nombrar a las tensiones de la siguiente manera. Las bielas del cordón superior las voy a nombrar con la letra S, las de las diagonales las voy a llamar con la letra D, las del cordón inferior con la letra I y las verticales las voy a nombrar con la letra M cuando efectúe el segundo corte de las barras que se llaman montantes. Es decir que podemos plantear las ecuaciones fundamentales de la estática, ya que esta parte también está en equilibrio, y podremos plantear entonces tres ecuaciones. Al tener cuatro incógnitas, aún no podemos resolver el sistema. Planteemos las ecuaciones. Para esto deberemos conocer previamente el ángulo que forma la diagonal de 1 y la diagonal de 2 con la dirección horizontal. Y lo hacemos planteando el arco tangente del ángulo en cuestión, que va a ser 1 sobre 2. La primera ecuación que vamos a plantear es la sumatoria de momentos en A. Seleccionamos el punto A, ya que en él concurren dos de las direcciones de las incógnitas, de manera tal de que no intervengan en esta ecuación. Entonces, la sumatoria de momentos en A, adoptamos el sentido horario como positivo y van a intervenir la incógnita I1 por su brazo de palanca, tiene sentido de giro horario, así que el signo del término es positivo, por 2 que es su brazo de palanca. Luego está el momento provocado por la componente horizontal de D2, que va a ser D2 por el coseno del ángulo θ, por su brazo de palanca que es 1. Luego la componente vertical de D2, que va a ser D2 por el seno de θ, por su brazo de palanca, que es la distancia de 2 metros, también con sentido de giro horario. Y luego los momentos producidos por las fuerzas externas de 20 kN, cada una por su brazo de palanca, y también tienen sentido de giro horario positivo. La otra ecuación que vamos a plantear es la sumatoria de momentos en B, un punto al que concurren otras dos de las incógnitas. Esta ecuación nos queda S1 por su brazo de palanca, que tiene sentido de giro antihorario, por eso el término tiene signo negativo. La componente horizontal de D1 también tiene sentido de giro antihorario, por eso el signo negativo, por su brazo de palanca que es 1 metro. La componente vertical de D1, que va a ser D1 por el seno de θ, por su brazo de palanca que es 2 metros, también sentido de giro antihorario. Y luego los momentos producidos por las cargas externas de 20 kN, que todas tienen sentido de giro horario. La tercera ecuación que voy a plantear es una sumatoria de fuerzas en I, de manera de que solo intervienen las componentes verticales de D1 y de D2.
El segundo corte que voy a plantear es el indicado en la figura. Es decir, si la estructura está en equilibrio, también lo estarán sus partes. Por lo que si hacemos un segundo corte, vamos a tener otro sistema de fuerzas en equilibrio en el que podremos plantear las ecuaciones fundamentales de la estática. De esta manera, en este segundo corte, seccionamos dos bielas del corte anterior y dos bielas nuevas. Estamos agregando dos incógnitas. Por lo tanto, vamos a tener 6 ecuaciones con 6 incógnitas, lo que constituye un sistema determinado que se puede resolver. Entonces voy a plantear el diagrama de cuerpo libre del segundo corte, donde aparecen las tensiones que se generan en los montantes, y las voy a suponer de tracción. La primera ecuación que voy a plantear es sumatoria de momentos en C. Selecciono un punto donde se corten la mayor cantidad de incógnitas. En especial, si puedo evitar calcular M1 y M2 que no me pide el ejercicio, lo voy a hacer. Entonces, por eso planteo la sumatoria de momentos en el punto C. En este punto concurren S1, M1 y M2, por lo tanto no van a intervenir y voy a poder calcular directamente el valor de I1. Fíjense que el resultado nos dio un valor negativo, significa que la tensión en la barra I1 no es de tracción como yo había supuesto, sino que es de compresión. La segunda ecuación que voy a plantear es una sumatoria de momentos en D, a donde concurren M1, M2 e I1, por lo tanto no van a intervenir, y voy a poder despejar directamente S1. El resultado me da un valor positivo, por lo que S1 realmente está traccionada, como había supuesto. M1 y M2, como ya lo dije antes, no las voy a calcular porque no lo pide el problema. ¿Estoy en condiciones? Sí, porque son dos incógnitas que las puedo resolver dada la cantidad de ecuaciones que puedo plantear. Pero como no lo pide el problema, no lo voy a hacer. Reemplazando los valores que hallamos en el sistema anterior, obtenemos entonces los valores de D2 y de D1. De esta manera tenemos los resultados. Es fundamental aclarar el tipo de esfuerzo que tenemos, que en este caso el signo físico del cálculo coincide con el signo. Es fundamental aclarar cuál es el tipo de esfuerzo al que está sometida cada barra, si es de tracción o si es de compresión, ya que va a depender de eso su dimensionamiento posterior. Por último, restaría la verificación, que la podemos hacer planteando sumatoria de fuerzas horizontales. Y aquí estaría terminado el ejercicio.